Hola, soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. Esta vez me voy a referir al ruido que se nos produce en las fotografías, porque usemos un ISO demasiado alto, nos pueden generar ruido. El ruido son estos puntos que les muestro aquí, estos puntos molestos que hacen que nuestras fotografías pierdan calidad. Se pueden reducir en el computador, en Lightroom por ejemplo, o en Photoshop, o en otros programas de edición. La cámara también permite reducir esos ruidos. Estas fotografías que les estoy mostrando de estos gnomos, las tomé sin la reducción de ruido de la cámara y tampoco las procesé en el Lightroom o, como les digo, en el Photoshop. No lo hice para que puedan notar la cantidad de ruido que se produce. Esta foto del gnomo la tomé con un ISO bajo, por lo que no tiene ruido. Esta otra fotografía del mismo gnomo la tomé con un ISO muy alto, 6400 de ISO, puse en la cámara. Y como pueden ver, resultó con ruido. Hay cámaras que permiten subir más el ISO que otras. Los sensores más grandes en general producen menos ruido, pero si el sensor tiene muchos megapíxeles, va a generar más ruido porque los fotodiodos tienen que ser más pequeños para que quepan en ese tamaño de sensor. Si el sensor tiene menos fotodiodos, cada uno de estos serán de mayor tamaño, entonces van a recibir más luz, por lo que la señal no habrá que amplificarla luego en forma electrónica y así no generará un ruido tan alto. Es una cosa por la otra. Si queremos tener una mayor resolución, tendremos mayor cantidad de ruido al tomar las fotografías con ISO alto. Claro que también ahí influye también la capacidad del procesador para eliminarlo y también la habilidad para reducirlo después en la postproducción. Pero así en forma general, hablando más que nada de la cámara, nos va a producir ruido notorio y molesto, una fotografía tomada con larga exposición, con muy larga exposición o con un ISO muy alto. Hasta aquí llega este video. Si no se han suscrito a mi canal, por favor háganlo para que sigan recibiendo información, contenido de fotografía que les puede servir para tomar sus propias imágenes.